En el corazón de Los Ángeles, en una zona donde el lujo parece un requisito y no un privilegio, vivía una mujer cuya vida parecía sacada de una película dramática con final feliz. Su nombre, Mónica Sementilli. Tenía la residencia que muchos deseaban, autos de alta gama estacionados frente a su garaje, viajes a destinos exclusivos y un matrimonio que desde fuera parecía sólido. Su esposo, Fabio Sementilli, era un nombre reconocido en la industria de la belleza profesional, un ejecutivo que había escalado hasta la cima gracias a su carisma, disciplina y talento genuino. Para sus colegas, Fabio era un líder respetado. Para sus amigos, un hombre amable. Para su familia, un protector incansable. Y para Mónica, en apariencia, un esposo perfecto. Durante años, esa fachada brilló sin grietas. Los vecinos la veían salir con bolsos costosos, ropa de diseñador y una sonrisa eterna. Los eventos sociales la mostraban como una esposa dedicada, siempre al lado de un marido exitoso. Pero detrás de ese mundo de abundancia y sonrisas impecables, había una historia alterna, silenciosa, oculta, que esperaba el momento preciso para salir a la superficie. Una historia que no solo fracturaría a una familia completa, sino que estremecería a una comunidad entera acostumbrada a las apariencias. Ese relato oculto comenzó a volverse visible cuando se descubrió que Mónica mantenía una relación paralela con un hombre completamente distinto al que tenía en cabina, compartía espacios. Ese acercamiento, inicialmente informal, fue escalando con rapidez hasta sobrepasar los límites que ambos sabían que estaban cruzando. Las conversaciones entre ellos, primero ligeras, luego cada vez más íntimas, se transformaron en un vínculo difícil de ocultar. Mensajes constantes, reuniones en lugares discretos, encuentros en hoteles lejos de miradas curiosas. Todo formaba parte de un esquema que crecía en secreto. Para Mónica, aquel romance era una mezcla de emoción, rebeldía y deseo de algo diferente. Para Baker, era una relación absorbente, llena de promesas, emociones y ambigüedades. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una aventura clandestina se convirtió en un proyecto lleno de riesgos. Los mensajes entre ambos no solo hablaban de sentimientos, sino también de un futuro juntos. Un futuro que, según conversaciones reconstruidas por investigadores, parecía incompatible con la presencia de Fabio. No se trataba únicamente de una ilusión romántica. Había un componente económico que lo hacía aún más complejo. Fabio tenía una póliza de seguro de vida por una cifra considerable, una suma que Mónica, según alegaron los fiscales, conocía bien. La versión presentada por la fiscalía apuntaba a que con esa combinación de deseo y ambición comenzó a construirse un plan. Un esquema que, desde la perspectiva de los investigadores, fue debidamente coordinado, calculado y llevado a cabo en silencio, mientras el mundo seguía creyendo que aquella familia era un ejemplo de estabilidad. A inicios de 2017, ese plan comenzó a tomar forma. La residencia de los Sementilli, ubicada en Woodland Hills, era un sitio conocido por su privacidad y diseño elegante. Fabio solía disfrutar de la piscina, relajarse al aire libre y aprovechar los días para desconectarse del trabajo. Esa rutina, antes inocente, se transformó en un punto vulnerable. El día clave fue una tarde aparentemente tranquila. Fabio se encontraba en su residencia, como en tantas otras ocasiones. Su hija, una joven de 16 años, regresaría horas después de la escuela,
sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. A simple vista, parecía un intento de intrusión. Algunos muebles fuera de lugar, objetos en el piso, indicios de un ingreso no autorizado. Sin embargo, algo desconcertó a los investigadores desde el inicio. Su reacción, su testimonio y la cronología exacta de su llegada fueron elementos fundamentales para determinar que algo no coincidía con lo que Mónica relataba. Desde los primeros minutos, los detectives comenzaron a preguntarse si realmente se trataba de un intruso o si había motivos internos. Y fue allí cuando las cámaras de seguridad residenciales del vecindario se convirtieron en piezas esenciales. Algunas no eran de la casa de los Cementilli, sino de domicilios aledaños que captaban movimientos en la calle. Las imágenes recuperadas mostraban tiempos, autos, sombras y giros que no encajaban del todo con la versión de Mónica sobre dónde había estado y a qué horas. Con esas primeras inconsistencias, la investigación tomó un rumbo más profundo. Los detectives solicitaron los registros telefónicos de Mónica y al revisar su historial surgieron nombres, contactos y conversaciones que levantaron nuevas sospechas. Entre ellos, el de Robert Baker. Los mensajes entre ambos revelaban cercanía, señales de romance y, con el tiempo, expresiones que insinuaban tensiones económicas, preocupaciones sobre el futuro y deseos de libertad. A lo largo de semanas de análisis, los investigadores reconstruyeron el intercambio de comunicaciones entre la pareja clandestina. Vieron patrones, llamadas justo antes y después de los momentos claves, mensajes cortos cargados de significado, frases que se interpretaban como indicaciones indirectas, hasta que finalmente descubrieron conversaciones que mencionaban la póliza de Fabio, lo que reforzó la hipótesis de un interés económico detrás del suceso. Cuando los detectives confrontaron a Mónica sobre esa relación, su reacción llamó la atención de los oficiales. Al inicio negó cualquier vínculo sentimental, luego admitió ciertos mensajes pero dijo que estaban fuera de contexto. Con el paso del tiempo, su relato fue cambiando, adaptándose a lo que los investigadores ya habían encontrado. Ese patrón de contradicciones comenzó a debilitar su credibilidad. Mientras cuando Baker fue finalmente detenido, la expectativa era enorme. Muchos creían que se declararía inocente y trataría de diferenciarse de Mónica. Pero ocurrió lo contrario. Sorprendió al tribunal cuando decidió declararse culpable, aceptando una condena de cadena. Austin, un hombre involucrado indirectamente en el caso, cuyo testimonio revelaría la historia desde adentro. El juicio de Mónica Cementilli avanzaba como uno de los procesos más seguidos en Los Ángeles, no solo por la magnitud del caso o por el impacto mediático que envolvió a la industria de la belleza, sino por la sorprendente frialdad que ella había mostrado durante semanas. Para muchos, su actitud transmitía seguridad. Para otros, era un disfraz perfectamente calculado. Sin embargo, a medida que los testigos continuaban desfilando frente al jurado, la imagen que Mónica intentaba proteger empezaba a agrietarse. Los fiscales sabían que el caso dependía de la capacidad del jurado para conectar cada punto. El romance clandestino, la comunicación sostenida, las inconsistencias en sus declaraciones y el móvil económico. Nada se dejó al azar. En la sala se desglosaban datos telefónicos, registros de ubicación y mensajes que mostraban una coordinación que, según la acusación, colocaba a Mónica como el eje central del plan que terminó con la estabilidad de su propio hogar. Lo que más sorprendió al público fue la cantidad de evidencia digital que sobrevivió a los intentos de ocultar información. Los expertos en análisis forense digital explicaron que aun cuando algunos mensajes parecían borrados,
quedaban respaldos automáticos que podían recuperarse. Ese material, minuciosamente reconstruido, reveló fragmentos de conversaciones que mostraban inquietud, celos y decisiones tomadas en conjunto. Se hablaba de dinero, de libertad, de un futuro que solo podía existir sin Fabio. Para el jurado, esas palabras pesaron más que cualquier llanto o cualquier gesto en la sala de audiencias. Un detective declaró haber encontrado en el teléfono de Mónica mensajes que parecían demostrar que ella tenía conocimiento previo de los movimientos de Fabio ese día, así como indicaciones que coincidían con la sospecha de que la puerta principal debía quedar sin llave. Aunque la defensa intentó atribuir esto a malinterpretaciones, las conversaciones eran lo suficientemente claras como para generar dudas sobre su inocencia. Aún así, Mónica siguió mostrando serenidad. Tomaba notas con calma, conversaba con sus abogados, evitaba gestos dramáticos. Para algunos analistas legales, esta actitud podía ayudarla. Para otros, la distancia emocional jugaba en su contra, sobre todo ante un jurado compuesto por personas que evaluaban su lenguaje corporal con la misma atención que las evidencias presentadas. Las tensiones aumentaron cuando la fiscalía mostró fragmentos de un video de vigilancia tomado días antes del incidente. En él, Mónica habría sido vista conversando con alguien que no era de la familia, en un estacionamiento apartado. Aunque la defensa alegó que se trataba de una reunión sin relevancia, los investigadores sugirieron que ese encuentro podía estar relacionado con la planificación descrita por Austin. El solo hecho de que Mónica no hubiera mencionado ese momento generó nuevas interrogantes. En medio del juicio, amigos cercanos de Fabio subieron al estrado. Describieron al ejecutivo como un hombre entregado a su carrera y a su familia. Contaron cómo hablaba de Mónica con cariño, de los proyectos que tenía para su futuro y de las mejoras que quería hacer en su hogar. Estos testimonios impactaron profundamente en la sala, pues contrastaban de forma contundente con la indiferencia que se le atribuía a Mónica durante la investigación. Muchos asistentes no pudieron evitar preguntarse cómo una relación aparentemente sólida había terminado envuelta en una tragedia tan devastadora. Por otro lado, también declararon colegas de Mónica. Algunos la describieron como una mujer carismática pero exigente, extremadamente preocupada por mantener una imagen impecable. Otros destacaron que llevaba meses mostrando cierto distanciamiento emocional. Aunque la defensa intentó usar estas declaraciones para insinuar que vivía bajo estrés matrimonial, la fiscalía las utilizó para argumentar que estaba planificando una nueva vida desde mucho antes. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la fiscalía reprodujo una conversación entre Mónica y un familiar, tomada tras el incidente. En ella, su tono se escuchaba distinto al que había usado ante la policía. Más frío, más controlado, sin la aparente desolación que había mostrado frente a los investigadores. Aunque la defensa sostuvo que el audio estaba sacado de contexto, el impacto ya estaba hecho. Las miradas del jurado reflejaban dudas que la defensa tardó en manejar. Finalmente llegó el día en que Mónica tomó el estrado. Su equipo legal consideró que era necesario, pues el testimonio de Austin y las pruebas acumuladas habían generado suficiente preocupación como para que su silencio fuese interpretado como un intento de evitar contradicciones. Durante horas, Mónica explicó que su matrimonio había enfrentado tensiones y que Baker era una distracción emocional. Admitió malas decisiones, conversaciones inapropiadas y un romance que nunca debió ocurrir, pero sostuvo que jamás planeó o alentó un acto violento. Su declaración fue estudiada, pausada y respaldada por una narrativa emocional. Habló de miedo, de sentirse manipulada por Baker y de haber confiado en la persona equivocada. Por momentos, incluso se quebró. Pero los fiscales, en su turno de preguntas,
mostraron una serie de mensajes que contradecían la historia que ella intentaba construir. Hubo inconsistencias, silencios incómodos y respuestas que parecieron evadir el punto central. La fiscalía cerró sus argumentos enfatizando 3 pilares: el motivo económico, el romance clandestino y la coordinación previa. Señalaron que no se trataba de un incidente impulsivo, sino de un plan estructurado donde Mónica tenía un papel protagónico. Para ellos, la imagen de fragilidad que intentó proyectar en el estrado no coincidía con los movimientos precisos y calculados que revelaba la evidencia digital. La defensa, por su parte, sostuvo que el jurado no podía basar su veredicto en testimonios que buscaban beneficios legales. Insistió en que Austin tenía incentivos para exagerar y que el propio Baker había afirmado actuar en solitario. Presentaron a Mónica como una mujer vulnerable, cuya vida personal se desmoronó a causa de sus propias decisiones sentimentales, pero no por haber participado en actos violentos. Tras semanas de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Durante horas debatieron cada mensaje, cada video, cada testimonio. Revisaron minuciosamente la cronología, analizaron las contradicciones y discutieron sobre la naturaleza de la relación entre Mónica y Baker. Lo que estaba en juego no solo era la libertad de ella, sino la interpretación final de una historia marcada por amor prohibido, mentiras acumuladas y decisiones irreversibles. Cuando el jurado regresó a la sala, Mónica mantuvo el rostro firme, su mirada fija en el frente, la respiración lenta, tratando de transmitir control. Pero quienes se encontraban cerca notaron que sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Fue un detalle sutil, pero suficiente para revelar que, por primera vez, comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. El veredicto fue leído con solemnidad. Las palabras culpable resonaron en cada rincón del tribunal. Aunque se mantuvo en silencio, un testigo cercano relató tiempo después que sus ojos se perdieron por un instante, como si todo su futuro se desvaneciera en un segundo. Ya no había más estrategias, ni sonrisas tensas, ni explicaciones que sostener. El caso estaba cerrado. El día de la sentencia solo confirmó lo inevitable. El tribunal determinó que la magnitud de la traición, el impacto emocional sobre la familia y la coordinación ejecutada justificaban la pena máxima. No habría posibilidad de libertad anticipada, no habría oportunidad de reconstruir su vida fuera de los muros. Lo que alguna vez fue una mansión llena de comodidades se transformaría ahora en un recuerdo distante. Para la familia de Fabio, la sentencia significó un cierre emocional. No devolvía lo perdido, pero al menos reconocía la verdad que ellos habían sospechado desde el principio. Con palabras cargadas de emoción, agradecieron al jurado por escuchar con atención y por honrar la memoria del hombre que creyeron sería protegido por quienes más amaba. Hoy, el caso de Mónica Cementilli se ha convertido en uno de los relatos más comentados en la escena judicial reciente. Su historia no solo expone un romance prohibido, sino una maquinaria de engaños que terminó destruyendo vidas. En la memoria pública quedó grabado el contraste entre la apariencia perfecta y la realidad oculta detrás de una vida de lujos. Y es aquí donde surge la pregunta que muchos se siguen haciendo. ¿Qué llevó realmente a Mónica a cruzar una línea tan oscura? ¿Fue solo el romance, el dinero, la necesidad de una vida distinta o una combinación de todas esas motivaciones? Cada espectador tiene su interpretación, pero lo cierto es que el tribunal dejó claro que las pruebas no coincidían con su versión de inocencia. Hoy, su nombre está ligado a un caso que marcó a California y que continúa siendo analizado por expertos en comportamiento, criminólogos y periodistas. Una historia de apariencias
secretos y decisiones que terminaron por destruirlo todo. Antes de cerrar, dime, ¿crees que la justicia actuó correctamente? ¿O piensas que aún hay piezas del rompecabezas que quedaron sin resolver?